Este fanfic y personajes mencionados no me pertenecen derechos a sus respectivos autores. Capítulo 10. Snape se sentó en el porche delantero, solo por el momento, ya que Hugo había entrado a usar el baño. Era una noche agradable para estar afuera, aunque no estaba de humor para disfrutarla. Parte de eso se debía al hecho de que el aire de la noche lo había despejado lo suficiente como para que fuera consciente de que había bebido demasiado, el resto era solo molestia por haberse visto reducido a su situación actual. Lógicamente, sabía que debería entrar y dormir, que no debería importarle un carajo cuando la molesta mocosa llegara a casa. Ella no era su responsabilidad, no le debía nada. Estaba haciendo su parte en el laboratorio y nunca le había pedido que lo acogiera en primer lugar. ¿Y qué si era demasiado joven para manejar a un hombre maduro? ¿Era demasiado pequeña y débil para luchar físicamente contra uno si era necesario? ¿Y qué si era demasiado confiada e inocente sobre lo malvados que podían ser los hombres? Probablemente tenía innumerables enemigos en la comunidad de magos y brujas oscuros, pero ¿eso la detuvo? Oh, no, se gruñó Snape mentalmente. Maldita sea esa pelirroja del infierno por hacerlo preocupar así. Furioso en silencio mientras maldecía su existencia en su vida, Snape se habría sentido mortificado si se hubiera visto a sí mismo momentos después, cuando prestó atención inmediata al ver dos figuras caminando por el camino que conducía a la casa. El Slytherin entrecerró los ojos y estudió la figura más grande de las dos, tratando de distinguir al hombre desde el porche. Estaban demasiado cerca el uno del otro, gruñó Snape por dentro, su ira se convirtió en una especie de conmoción aturdida cuando la luz de la luna iluminó al hombre desconocido lo suficiente como para que pudiera tener una idea real de cómo era. Parecía un Potter. Tanto que era increíble. Una vez más, fue lo único que pudo pensar mientras observaba a los dos acercarse cada vez más a él. Le estaba sucediendo de nuevo. El dolor que ese pensamiento le causó lo tomó por sorpresa, por lo que su cerebro tardó más de lo debido en procesar el hecho de que no era que Lily estaba con un hombre que parecía un Potter, era un Potter. Harry Potter para ser exactos. Ahora que estaban casi sobre él, Snape podía ver los hilos plateados y blancos a través del cabello negro del otro hombre, la forma y figura ahora familiar del actual jefe de la familia Potter. Snape, buenas noches, dijo Harry suavemente, con una mezcla de curiosidad y cautela en su voz. Alfareros. Con los labios crispados y sin entender muy bien qué estaba pasando, especialmente dadas todas las corrientes subyacentes que percibía, Lily miró de un lado a otro a los dos hombres y luego fijó su mirada en el cenudo Slytherin. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No te habría tomado por un chico natural, Seth? Snape lo fulminó con la mirada, enojado por tantas cosas diferentes que no sabía por dónde empezar. Al salir, Hugo observó la escena con una rápida mirada. La puerta se cerró con un fuerte golpe detrás de él y salió a toda prisa a saludar a los miembros de su familia. Hola, tío Harry. ¿Qué te trae por aquí? ¿O simplemente estás dejando a Lily? Solo iba a dejar a mi niña. Y como no quería pelearse con el Slytherin después de un día y una noche ya difíciles, Harry se giró y le dio un abrazo con un solo brazo a su hija, besándole el costado de la cabeza. Gracias de nuevo por ayudarme esta noche, pequeña. Lo aprecio. El Auror se giró para mirar a los otros dos hombres. Buenas noches, Hugo, Snape. Que todos tengan sueños agradables. Buenas noches, tío Harry. Buenas noches, papi. Lily lo abrazó con fuerza y luego le hizo un gesto para que se fuera, ya que todos allí sabían que no había forma de que Snape respondiera a las palabras de su padre. Cuando su padre desapareció de su vista, Lily cruzó los brazos frente a ella y miró a los hombres con expresión interrogativa. Entonces, ¿qué han estado haciendo ustedes dos mientras yo no estaba? Espero que no se hayan metido en muchos problemas. Hugo le sonrió. Solo un poco de ajedrez mágico. Hemos sido tan buenos como los de Hufflepuff. Snape inclinó la cabeza hacia arriba para darle al Gryffindor la mirada más siniestra. Compárame con un Hufflepuff otra vez y te haré tragar todas tus piezas de ajedrez. Cabrían en la garganta de un hombre, convino Lily, haciendo todo lo posible por ocultar su diversión mientras dejaba atónito al Slytherin al sentarse en el regazo del hombre, sorprendiendo incluso un poco a Hugo con su audacia. Entonces, querido Seth, ¿qué tan mal te pateó mi primo en el ajedrez? Estás sentado en mi regazo. Lily se rió al ver su expresión. Estoy consciente de eso. Es sorprendentemente cómodo, por si te lo estabas preguntando. Debería dejarte caer al suelo. Mi lindo trasero, ¿recuerdas? Replicó Lily, conociéndolo lo suficiente como para saber que realmente la dejaría en el suelo.
Entonces se levantó y se quitó la falda, ya que sentarse en su regazo la había levantado un poco. ¿Entramos entonces? Este vestido no está hecho para abrigar a una chica. Hugo los observó a ambos con atención y les planteó la pregunta más importante de la noche. ¿Así que saliste con tu papá esta noche, Lily? Sí. Mamá se ha resfriado de esos que andan por ahí, y los curanderos todavía no han descubierto qué hacer. Daisy Redwing iba a estar en la fiesta, así que mamá me pidió que fuera con papá, ya que sabe que ese hombre que roba barracudas me tiene miedo y no se atreverá ni siquiera a intentar pellizcarle el culo a papá mientras yo esté cerca. Sin embargo, tuve que quedarme a su lado toda la noche, porque ella estuvo dando vueltas a su alrededor como un tiburón todo el tiempo, intentando encontrar una salida. Aunque casi lamento que no se haya atrevido a intentarlo. Después de todo, estos tacones no están hechos solo para caminar, añadió con un brillo decididamente malvado en los ojos, murmurando su agradecimiento cuando Hugo le abrió la puerta. Ambos hombres miraron sus talones e imaginaron el daño que podrían infligir en ciertas áreas de la anatomía humana. Snape decidió que no le daría a la chica el sermón que había planeado darle después de todo. De todos modos, ella era demasiado tonta para ver la lógica, se aseguró el Slytherin. Lily se despertó sobresaltada, mirando a su alrededor confundida mientras se preguntaba por qué le zumbaban los oídos. Oh no, se dio cuenta la Gryffindor cuando el zumbido disminuyó significativamente cuando se sentó. Se dio la vuelta para mirar su almohada, le tomó un momento procesarlo y luego arrojó las sábanas a un lado y se levantó de la cama en un instante. Es hora de ver si su detector de pesadillas funcionó. Bueno, de todos modos, se había disparado, lo cual era una buena señal. El dispositivo era uno que había sido diseñado durante la guerra para actuar como un sistema de alerta temprana para los dementores. El extraño dispositivo había sido considerado bastante inútil y no se había vendido bien, pero un día se encontró con uno en una venta de garaje y lo recogió por la novedad que le pareció. Se suponía que reaccionaba a algo extremadamente negativo, algo generado por las criaturas. No estaba segura exactamente a qué reaccionaba el dispositivo, la bruja a la que se lo había comprado no tenía idea, pero tenía la esperanza de que al aumentar su sensibilidad reaccionaría a una gran cantidad de emociones negativas en un solo lugar. Después de todo, era lógico que si los dementores se sentían atraídos por las emociones negativas, entonces había algo en las personas que alertaba a las cosas sobre el estado emocional de un humano. Y dado que eran los sentimientos que inspiraban los dementores los que los diferenciaban de otras criaturas malvadas, bueno, había esperado que el dispositivo reaccionara a los terrores nocturnos extremos. O al menos esa era su teoría, y por lo que parecía no había estado muy lejos de la verdad, pensó Lily mientras cerraba con cuidado la puerta de Slytherin detrás de ella después de echarle un buen vistazo a Snape. Lily se apresuró a cruzar el suelo y se metió en la cama con él y, como antes, lo abrazó contra sí, algo que no le resultó fácil esta vez, ya que él estaba luchando contra ella. Estaba tratando de alcanzar a alguien, se dio cuenta, manteniendo la voz baja y tranquilizadora mientras le aseguraba que todo estaba bien y que todos estaban a salvo. Los años de peleas con sus hermanos y primos la habían entrenado bien, pero Lily pensó que ambos tendrían un par de moretones mientras luchaba por mantenerlo quieto. Lily. No, le están haciendo daño. Lily. Con los ojos llenos de lágrimas de compasión al darse cuenta de lo que él estaba soñando y por lo que luchaba, Lily tragó saliva con fuerza para regular su voz antes de hablar. No, Seth. No, Seth, escúchame. Lily está a salvo. Está bien. Está en un lugar donde nadie podrá volver a hacerle daño. Te lo prometo, Severus. Te prometo que está a salvo. Hubo un largo silencio y luego él habló, con voz dolorosamente suplicante. ¿Está a salvo? Está a salvo, confirmó Lily con el tono de voz que usaba su abuela, que indicaba que su palabra era ley. Lentamente, el Slytherin se relajó en su agarre, girando su cabeza hacia un lado para poder enterrar su rostro contra el costado de su cuello. Lily extendió la mano para acariciar su cabello mientras lo mecía ligeramente, haciendo sonidos reconfortantes mientras enviaba una oración mental para que esto fuera lo peor. Minutos después Lily se sorprendió cuando él volvió a hablar, habiendo asumido que se había vuelto a quedar dormido. Tenemos que cuidarla, murmuró el Slytherin. Lily solo pudo escuchar sus palabras porque estaban muy cerca. Cuídalas o morirán también. No podemos fallar otra vez. ¿Ellos? Frunciendo el ceño, Lily se preguntó de quién estaba hablando el hombre. Lily había sido la única a la que Snape había amado según todos los que había oído hablar del Slytherin. ¿Podría estar refiriéndose a su abuela y a su padre? ¿Era eso?
Pero si ese fuera el caso, ¿por qué había dicho también morirán? ¿Quién había muerto después de su abuela por quien Seth posiblemente se hubiera preocupado? Dumbledore y su padre, tal vez. Su abuela había muerto, y luego Seth podría haberse preocupado por su padre debido a su madre, y Dumbledore había sido el único en quien confiar y tal vez incluso había intentado ser su mentor. Aunque eso no sonaba bien. Y con la curiosidad de los Weasley, Lily no pudo evitar preguntar: ¿a quién tienes que proteger, Seth? ¿Quiénes son ellos? Pero no hubo respuesta del Slytherin y ella no insistió. No quería que se despertara y la encontrara en la cama con él. Eso definitivamente no sería bien recibido. No, tendría que preguntarse y especular, decidió Lily con un pequeño suspiro de arrepentimiento mientras se acomodaba más cómodamente contra la cabecera. Ella se quedó hasta que la luz entró por las ventanas y luego salió nuevamente sin molestarlo. Fue justo antes del almuerzo del día siguiente cuando una Lily bastante cansada levantó la vista de su mesa de trabajo para ver a su hermano Albus entrando al laboratorio, lo cual era sorprendente ya que no había comprobado que fuera seguro entrar primero. Pero tan pronto como vio su rostro, no tuvo que ser brillante, aunque lo era, para darse cuenta de que su hermano sufría de una extrema falta de sueño. Incluso peor que ella. Se veía horrible. El nuevo libro no debe estar yendo muy bien, pensó Lily mientras dejaba de cortar y dejaba el cuchillo a un lado. ¿Qué? ¿Tuviste que dormir en el sofá anoche? Sabes que podrías haber venido y quedarte aquí como siempre. No sería la primera vez que echaran a su hermano de su propia cama, pensó Lily con una pequeña sonrisa de diversión. La forma en que su hermano parpadeó ante su pregunta decía claramente que estaba tan cansado que tuvo que pensar un momento para entender lo que ella le estaba preguntando. Albus era una de esas personas que no funcionaban bien sin dormir, aunque esto era bastante malo, incluso para él. Debería haber dormido en el sofá, le informó Albus a su hermana, poniéndose la mano delante de la boca para ahogar un bostezo mientras se tambaleaba hacia ella, extendiendo una mano para indicarle que no debería acercarse más a él cuando se moviera para encontrarse con él. Y por tu bien iré directo al punto de mi visita, ya que soy una de esas personas afortunadas que actualmente viven con alguien que tiene ese estúpido resfriado que anda por ahí. Sin mencionar el hecho de que si te lo doy, no podrás cuidar a los niños por mí una vez que salgan de la escuela hoy, que es el propósito de mi estar aquí para arrojarme a tu misericordia. ¿Podrías cuidarlos por un par de días? Si no, dímelo ahora y le pediré a los suegros que los cuiden. Sabes que mamá también está enferma, ¿verdad? Vaya, así que estás diciendo que si no los llevo los voy a condenar a pasar 2 días enteros con tus malvados suegros. Lily se rió mientras cruzaba los brazos frente a ella. Eso sí que es chantaje. Aunque son viejos, así que tal vez se resfríen y estiren la pata como resultado. Lily sonrió ante la mirada que su hermano le dirigió. ¿Qué? Uno siempre debería buscar el lado positivo de todas las situaciones. Eso es un rayo de esperanza para ti, no para mí. Y los niños estarían en la escuela y durmiendo durante algunos de esos 2 días, así que no sería tan malo, dijo Albus, arrastrando las palabras, colocando una mano en su banco de trabajo, ya que estaba a punto de desplomarse. Estaba bastante seguro de que él también estaba empezando a resfriarse, lo que era casi tan deprimente como la idea de pasar los próximos días haciendo de niñera. Esta iba a ser una gran semana, pensó el Gryffindor con humor negro antes de volver su atención a la situación en cuestión. Sé que tienes que lidiar con Snape y Hugo, puedes decir que no si quieres. Simplemente pensé que serías la mejor opción, ya que eres una de esas personas molestas que nunca se enferman por alguna razón. Hugo no está lo suficiente cerca como para enfermarse y si el Slytherin se enferma, se quedará atrapado en la cama durante un par de días y no te molestará. Ella tenía un sistema inmunológico increíble. Estás asumiendo que soy lo suficientemente cruel como para no cuidarlo. ¿De verdad crees que alguien como mi segundo tocayo te dejaría mimarlo? Buen punto, reconoció en silencio. Y, bueno, era lo suficientemente malvada como para querer ver cómo era Snape con los niños. Hugo prácticamente había conquistado al cascarrabias de Slytherin y sería interesante ver si sus sobrinos podían hacer lo mismo. Además, le encantaba tener a los pequeños malhumorados en casa, especialmente porque podría trabajar mientras ellos estaban en la escuela. Los recogeré de la escuela, hermano, no te preocupes. El suspiro de alivio de Albus probablemente se pudo escuchar durante todo el camino hasta la casa. ¿Les trajiste cosas? Preguntó Lily, confiando en que su hermano la conocía lo suficiente como para saber que no le diría que no.
Dejé sus maletas en el vestíbulo antes de venir aquí, admitió Albus con una sonrisa encantadora y soñolienta. Gracias, sinceramente. No habría podido encargarme de 4 niños enfermos, no soy tan fuerte. Luchar contra los mortífagos sería más fácil. Está bien, hermano, te estás volviendo loco. Solo tienes 3 hijos. El sonido que hizo el Gryffindor no podía llamarse risa, pero el expresivo giro de ojos lo dijo todo. Es evidente que nunca has visto a mi querido esposo enfermo. Dije y quise decir 4. La risa de Lily lo siguió fuera del laboratorio mientras se despedía con la mano. En cuanto Snape vio el brillo en sus ojos, sintió un horror y una inquietud que rara vez había sentido, incluso cuando había estado jugando en ambos bandos durante la guerra. Esto no iba a terminar bien para él, pensó el Slytherin mientras se obligaba a mirar a Lily a los ojos sin pestañear ni salir corriendo como una niña pequeña. Era un hombre y, si era necesario, él se las arreglaría para que ella tuviera un pequeño accidente con una poción que la dejara postrada en cama durante un par de semanas. Al menos. Al parecer, ella tenía esos accidentes todo el tiempo, definitivamente se saldría con la suya. Pero entonces Hugo se preocuparía por ella, señaló una pequeña voz en su cabeza, pero Snape aplastó ese pensamiento como si fuera un insecto molesto. En momentos como este, cada uno tenía que luchar por sí mismo. Seth, canturreó Lily, sintiendo que él quería salir corriendo como un ratón que ve a un gato. ¿Adivina qué? Finalmente se dieron cuenta de que deberían internarte en una institución para la seguridad del mundo mágico. No, todavía no se han dado cuenta. O si lo han hecho, se lo están guardando para que mis hermanos no les den una paliza, fue su alegre respuesta. Adivina otra vez. Snape cruzó los brazos frente a él. No. Eso solo la animaría. Lily hizo pucheros y luego le dedicó una gran sonrisa radiante diseñada para ponerle los pelos de punta. Vamos a cuidar a 3 niños durante los próximos días. ¿No es genial? Supongo que odias a estos niños y deseas que les deje una cicatriz brutal de por vida. Por sus nombres, probablemente ya estén marcados de por vida, pero si quieres intentar empeorar las cosas, bueno, estoy en cierta forma obligado a impedírtelo. Lo cual también podría ser divertido, dependiendo de cómo lo haga. La forma en que ella movió las cejas hacia él hizo que Snape luchara contra el impulso de sonrojarse. Maldita sea. El gran edificio no existía cuando él era un niño, pero su madre lo había educado en casa, por lo que su educación formal no había comenzado hasta su primer período en Hogwarts. Siguiendo a Lily al edificio, Snape maldijo mentalmente su situación actual, aunque se guardó sus pensamientos para sí mismo ya que no era tan maleducado como para insultar a la mujer cuando había niños pequeños cerca. Aunque dado lo rápido que sus estudiantes parecían envejecer cuando él todavía enseñaba, Snape supuso que sería ingenuo asumir que los diversos niños con los que se cruzaban no eran ya mucho más maduros que sus compañeros a esa edad. El hecho de que estuviera allí porque Lily quería asegurarse de que él supiera dónde estaban las aulas de sus sobrinos y sobrinas en caso de que tuviera que recogerlos o dejarlos él solo empeoró todo. Pero la malvada bruja lo había sobornado con su pastel de pollo y la promesa de que mantendría a los mocosos alejados de él durante el resto del día si la acompañaba. Las cosas que tenía que hacer para conseguir un poco de paz y tranquilidad. Por supuesto, eso era algo que siempre escaseaba en la casa de Lily Potter. Entonces, Oney y Bunny están en la misma clase, así que no tendrás ningún problema para encontrarlas. Bueno, es hoy que todo el mundo conoce a Bunny, así que, en el peor de los casos, probablemente podrías preguntarle a cualquiera de aquí y ellos podrían indicarte la dirección correcta. Y, leyendo fácilmente la expresión del hombre, Lily sonrió. No, esos no son sus nombres reales. Bunny decidió cuando tenía 3 años que quería que la llamaran Bunny, y no responde a nada más a menos que la sobornen seriamente. Y Oney, bueno, si tuviera su primer nombre, también la llamaría por un apodo. Aunque, conociéndote, supongo que puedes llamarla Jai. Es una forma corta de Jemima. Él sabía acerca de una niña, Hogwarts había estado entusiasmado cuando el hijo del elegido la había adoptado, pero las otras 2 le eran desconocidas. Al llegar a su destino, con mucho esfuerzo y deteniéndose para dejar paso a las personitas que los rodeaban, Snape no tuvo que preguntarse cuál de los niños era Bunny. Era bastante obvio, incluso para él, por qué la niña había elegido un apodo tan ridículo para sí misma. A la niña le encantaban los conejos. En apariencia, la niña le recordaba a Shirley Temple, con sus rizos rubios sucios, hoyuelos y la amplia sonrisa por la que la ex actriz infantil había sido conocida.
El amor de la niña por los conejos era más que evidente en el hecho de que vestía un mono con un conejo en el bolsillo delantero, su mochila tenía forma de conejo y el sombrero que llevaba en la cabeza tenía orejas de conejo adheridas a él. Al lado de la chica había una cosa de aspecto más bien ratonil, discretamente bonita y obviamente con Bunny, aunque carecía del brillo de la chica. Cariño, tal vez. Su suposición resultó correcta cuando Bunny los vio y automáticamente agarró la mano de la otra niña, dirigiéndose hacia ellos con un enfoque único que pronto tuvo a los dos niños parados frente a ellos, Bunny mirándolo con evidente interés mientras la otra niña se quedaba tímidamente atrás y miraba sus pies. ¿Eres el novio de la tía Lily? Mientras Snape miraba a su sobrina con evidente horror, lo cual era un poco molesto, Lily respondió la pregunta de Bunny. No, él es mi último asistente. Solo quería que supiera dónde estaba tu salón de clases en caso de que necesite que él venga a buscarte. ¿Tu maestro les dijo a ustedes dos que se quedarán conmigo por un tiempo? Bunny asintió con la cabeza antes de volver su atención a Severus. Papá dice que la tía Lily hace volar por los aires a sus asistentes. ¿Ya te ha hecho volar por los aires a ti? Desafortunadamente, no, respondió Severus arrastrando las palabras. Deberías ser el novio de la tía Lily si te gusta que te hagan volar por los aires, opinaba Bunny al respecto. Soy Bunny y esta es mi hermana Oney. Juntos somos Oney y Bunny, ¿entiendes? Tenemos 6 años. ¿Cómo te llamas? ¿Te estás quedando en la casa de la tía Lily con nosotros y el tío Hugo? ¿Siempre hablas tanto? Sí. Los ojos de Snape se dirigieron a la otra niñita y decidió que ella era su favorita entre los hijos de Albus Potter. Lo cual no era decir mucho, pero al menos esta probablemente no le haría esperar mucho para volver a la tumba, como Lily y su otra sobrina probablemente lo harían con regularidad. Lily negó con la cabeza y presentó a Snape a las dos chicas como era debido, sin sorprenderse de que Bunny se encariñara con él de inmediato, mientras que Oney se quedó atrás, saludando tímidamente a la Slytherin antes de volver a quedarse en silencio. Oney no se encariñaba con la gente rápidamente, y pasaría un tiempo antes de que hablara en lugar de dejar que Bunny hablara por ellas. Después de las presentaciones, la pelirroja sonrió y les preguntó a las chicas si tenían todo, lo cual sí tenían. Eso confirmó que necesitaban salir para poder recoger a su hermano antes de que él comenzara a preguntarse qué las estaba demorando. Lily tomó la mano de Oney y sabiamente no hizo ningún comentario cuando Bunny tomó la mano de su hermana con la derecha y deslizó la izquierda en la de Snape antes de que el hombre tuviera tiempo de anticipar el movimiento. Snape se sobresaltó y miró la pequeña mano que tenía en la suya, sorprendido por lo pequeña y frágil que parecía. Nunca había agarrado la mano de alguien tan joven. Nunca había sido del tipo que tomaba la mano, incluso si hubiera habido alguien que quisiera tomar la suya. Al Slytherin se le ocurrió que debían de parecer una familia, dos padres que venían a buscar a sus hijas a casa después de la escuela. No es que las niñas se les parecieran en nada, pero a primera vista probablemente se podría haber cometido el error. El pensamiento era tan extraño y perturbador que Snape se quedó callado y apenas notó lo que estaba pasando hasta que se dio cuenta de que habían salido del edificio sin recuperar al último niño Potter. ¿Qué pasa con el niño? El chico no asiste a esta escuela, le informó Lily con una sonrisa traviesa. Riley está en la escuela secundaria. ¿Instituto? Repitió Snape confundido. ¿Por qué lo haría? Si es tan mayor, debería estar en Hogwarts. Riley no puede ir a Hogwarts, tonto, le dijo Bunny al hombre de la voz encantadora. Es un mugle. Los mugles no pueden hacer magia. Snape todavía se estaba recuperando de la revelación minutos después, cuando caminaban por una calle mugle normal después de que Lily hubiera usado magia para transportarlos a un callejón sin salida escondido detrás de un edificio cerca de la escuela. Las chicas obviamente estaban familiarizadas con el lugar al que iban, así que Snape permaneció en silencio y las dejó guiar el camino. La mano de Bunny todavía estaba en la de él mientras ella hablaba a toda velocidad sobre todo lo que ella y Oney habían hecho en la escuela ese día. Él no estaba escuchando, por supuesto, estaba demasiado ocupado preguntándose cómo había llegado a haber un mugle en la familia Potter. No es que la familia discriminara a un mugle, Arthur Weasley probablemente estaba emocionado más allá de las palabras, pero tener deliberadamente un mugle solitario en una familia de brujas y magos era definitivamente anormal. Y definitivamente se estaban acercando a una escuela secundaria mugle, notó Snape, haciendo una pequeña mueca de dolor al ver lo que vestían los adolescentes mientras abandonaban ansiosamente los terrenos de la escuela. Maldita sea, él había pensado que la moda mugle de su adolescencia y sus 20 años había sido horrible.
¿En qué estaban pensando las chicas, vistiéndose así en público? Era como si los dos sexos estuvieran tratando de ser polos opuestos entre sí. Las chicas intentaban usar la ropa más reveladora y ajustada que se les permitía, mientras que los chicos preferían el estilo holgado y sin forma. Por supuesto, había algunas personas sensatas que habían encontrado un punto medio, pero eran las excepciones obvias a las reglas de la moda. Mientras se abrían paso entre la multitud, el ex profesor no se sorprendió al ver que, si bien algunas cosas habían cambiado, muchas otras no habían cambiado. Los fragmentos de conversación que escuchó se referían a diversas formas de entretenimiento, quién era el más atractivo y el más deseable y, por supuesto, las bromas esperadas y los insultos verbales contra aquellos a quienes consideraban sus inferiores. Maldita sea, odiaba ser adolescente. Tampoco pudo evitar notar las miradas que los adolescentes le lanzaban a Lily. Al echar un vistazo, pudo ver el atractivo que tenía, ya que era una mujer mayor que no solo tenía curvas, sino que las hacía alarde. Un cambio agradable con respecto a las dietas constantes que los adolescentes estaban acostumbrados a ver a diario, si lo que había visto hasta ahora era una indicación. Aún así, eso no excusaba sus miradas lascivas y Snape les dirigió una mirada dura a algunos de los más atrevidos. Hombre, me encantaste en The Art. Eras lo máximo. Snape giró la cabeza y miró al adolescente con acné que había hablado. Su nariz percibió un olor que definitivamente le recordaba a sus veranos de adolescencia, tratando de mantenerse alejado de los chicos muggles del vecindario, ya que no se le permitía maldecirlos. Marihuana. Alec, obviamente ese no es Alan Rickman, le dijo otro adolescente a su amigo, obviamente no tan drogado. Quiero decir que ese tipo debe ser, como, anciano a esta altura. Podría ser, quiero decir, piensa en cuánto dinero tuvo que ganar ese tipo. Podría permitirse todas las cirugías plásticas que quisiera. Snape entrecerró los ojos mientras les dirigía una mirada que cualquier estudiante reconocería como la de un profesor que disfrutaba mucho haciendo que sus alumnos fueran tan miserables como ellos. Les sugiero que se vayan antes de que necesiten una cirugía plástica extensa para reparar el daño que les haré a sus personas, si no se van de mi presencia inmediatamente. Los muchachos huyeron como ratas huyendo de un barco. Seth, eres una persona muy sociable. Antes de que Snape pudiera recordarle por millonésima vez que no quería que lo llamara por ese apodo, el ex profesor de pociones fue interrumpido por Gunny, quien proclamó en voz alta que había visto a su hermano mayor. El interés despertó a pesar de sí mismo. Snape desvió la mirada de Lily para seguir a las chicas mientras soltaban las manos de él y de Lily para poder correr hacia donde estaba su hermano. Al observarlas, el Slytherin no pudo evitar quedarse boquiabierto de sorpresa cuando vio al delgado adolescente que se había agachado con los brazos abiertos para que las chicas pudieran arrojarse sobre ellos. El chico era, sin lugar a dudas, la persona más hermosa que Snape recordaba haber visto jamás. Era 100% heterosexual y nunca había tenido la más mínima inclinación a experimentar en ese ámbito, pero no pudo evitar sentirse un poco atónito por la absoluta perfección del rostro del adolescente. Cuesta acostumbrarse, murmuró Lily, comprendiendo por completo su reacción. El rostro de Riley era perfectamente simétrico y bien formado, los impresionantes ojos azul grisáceo enmarcados por pestañas oscuras que contrastaban con el cabello rubio platino que le llegaba hasta los hombros. Más de una persona en la comunidad mágica había sugerido que Riley podía avergonzar a una Veela, a pesar de que carecía de sus atractivos mágicos. Y como se había olvidado de darles a los Slytherin algunas explicaciones muy necesarias, Lily se apresuró a hacerlo antes de que sus sobrinos y sobrinas se acercaran a ellos. Al principio, a Riley no le agradarás ni confiarás en ti, particularmente cuando estés cerca de las chicas. No te lo tomes como algo personal. Estuvo en un hogar donde había abusos antes de que lo pusieran en un hogar de acogida cuando tenía 13 años. Es muy sobreprotector con las chicas y un poco conmigo, así que trata de mantener las cosas realmente malas al mínimo hasta que regresen a casa, ¿de acuerdo? Lo entiendo. Aunque no hubiera necesitado la información, no ahora que podía ver los ojos del chico, pensó Snape mientras los tres niños se acercaban a ellos. Conocía la mirada en esos ojos, la actitud defensiva cautelosa de alguien que se sorprendía más por la amabilidad que por la violencia. Los ojos de alguien que esperaba lo peor de las personas y rara vez se equivocaba. Cuando era niño, había visto esa mirada muchas veces en el espejo antes de aprender a ocultar incluso eso. Snape observó cómo el chico lo evaluaba, sin ofenderse en lo más mínimo por la forma en que el adolescente lo evaluaba. Si hubiera tenido hermanos, los habría protegido igual de bien.
Riley, él es el señor Prince, mi último asistente. Severus, él es mi sobrino Riley. Lily hizo todo lo posible por no sonreír mientras los dos hombres asentían con la cabeza, aunque por dentro estaba sorprendida de que Snape estuviera siendo tan, bueno, cordial con Riley. Había pensado que no sería tan malo con las chicas, ya que eran muy jóvenes, pero Riley era un adolescente, lo suficientemente mayor como para haber sido uno de los estudiantes de Slytherin alguna vez. Además, el aspecto de su sobrino a menudo ponía de los nervios a la mayoría de los hombres a quienes no les gustaba el hecho de que sus chicas se lanzaran regularmente sobre Riley. El hecho de que Riley tendiera a obtener una reacción de los hombres heterosexuales tampoco ayudó a su popularidad allí. Pero compartían esa mirada de comprensión masculina que ella simplemente no tenía. Oh. Mirando entre los dos, Lily pudo sentir una caja entera de bombillas encendiéndose sobre su cabeza. La infancia de Seth había sido tan mala como la de Riley. Ella no tendría que preocuparse en lo más mínimo de que el Slytherin estuviera cerca del adolescente. Entonces, ¿ahora ambos están enfermos?, preguntó Riley, volviendo su atención hacia Lily mientras le dirigía una mirada interrogativa. Habría preferido quedarse en casa y cuidar de las niñas y sus padres, pero no le sorprendía que las hubieran enviado a vivir con otra persona. Le sorprendía un poco que hubieran terminado al cuidado de Lily, normalmente no era alguien en quien la gente se sintiera cómoda confiando a sus hijos durante largos periodos de tiempo. El nuevo asistente debe ser un tipo bastante maduro y confiable, decidió Riley, para que sus padres adoptivos confiaran en que evitaría que Lily experimentara con ellos. Sí. O al menos mi querido hermano parecía estar en camino cuando trajo tus cosas. Y sabiendo cómo funcionaba la mente de Riley, Lily le dirigió al chico una mirada tranquilizadora. No te preocupes, pasaré por allí un par de veces para comprobar cómo están y asegurarme de que todavía funcionan. Y no jugaré con nada remotamente explosivo mientras estén conmigo. La mirada que los niños le dieron a su tía indicó que no se creían esa última parte. Muy bien, chicos, vámonos, anunció Lily alegremente. Tomaremos un helado, yo invito. Cuando finalmente llegaron a la casa de Lily 40 minutos después, Snape estaba agotado y listo para maldecir algo. Los muggles se han vuelto mucho más estúpidos desde la última vez que tuve que interactuar con ellos, exigió saber el Slytherin mientras caminaban por el camino que conducía a la casa. Quiero decir, honestamente, ¿cómo pudieron 7 personas diferentes venir y confundir a estos niños con los nuestros? No se parecen en nada a nosotros. Quiero decir, honestamente, esa mujer que pensó que el niño era mi hijo tenía que carecer por completo de algo que se pareciera remotamente a un cerebro. Tal vez pensó que, con tu aspecto, tu primera esposa era tan atractiva como yo, dijo Lily, moviendo las cejas de manera sugerente hacia el hombre mayor. Me dirigió la mirada despectiva de esposa trofeo. ¿Qué es una esposa trofeo?, quiso saber Bunny. Es una mujer que se casó por su apariencia, explicó Riley, pensando que era la forma más amable de decirlo. Oh, la niña reflexionó un momento. Bueno, la tía Lily es muy bonita. Oney asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Agradeciendo a las chicas por el cumplido, Lily no se sintió lo más mínimamente insultada por el hecho de que varias personas hubieran sentido la necesidad de felicitarla a ella y a Seth por sus adorables hijos. No era la primera vez que la confundían con la madre de las niñas y, francamente, prefería que confundieran a Seth con su marido en lugar de con su hermano. Eso sí que era motivo de gran incomodidad. Sin importar dónde estuvieran, la exuberancia de Bunny y la apariencia de Riley tendían a atraer la atención hacia ellos, y el primero se comía la atención a cucharadas. Y como Oney siempre estaba con Bunny, la gente también se preocupaba por ella, pues su timidez les parecía terriblemente tierna y entrañable. Al final del día, mientras la gente fuera amable con ellos, Lily no creía que la atención y los malentendidos de sus padres fueran un gran problema. Podrías haberme ayudado a corregirlos en lugar de fingir que eras mi esposa, ¿sabes? Lily sonrió mientras volvía su atención a Severus. ¿Por qué habría querido hacer eso? Lo tomé como un cumplido. Esto hizo que el Slytherin se detuviera, ya que no estaba acostumbrado a que las mujeres pensaran que sería un cumplido que lo confundieran con él. Por supuesto, probablemente ella solo lo vio como un cumplido porque en ese momento se parecía al personaje de Rickman, pero aún así, era agradable saber que no se sentía insultada porque la gente la hubiera confundido con su esposa. Espera, no, eso fue malo, se dijo Snape, frunciendo el ceño al pensar en lo que le estaban pasando. Debería odiar la idea de que alguien pensara que ellos dos podrían ser una pareja.
que alguna vez estaría remotamente interesado en, pero no era así. Y reconocería que la más joven de Potter no era desagradable en cuanto a apariencia, así que no era tan extraño que estuviera contento de que extraños, que no tenían idea de lo retorcida y rara que era, pensaran que ella le pertenecía. Y pensar en eso le hacía doler la cabeza. Sintiendo que estaba a punto de llegar a su límite, Lily pensó que probablemente sería mejor que le diera un pequeño respiro al Slytherin. Seth, ¿por qué no vas al laboratorio y trabajas en tu proyecto de retrato mientras yo me encargo de que estos chicos hagan sus tareas antes de la hora de la cena? ¿Te parece bien? Lily no se sorprendió cuando el hombre salió de allí tan rápido que fue un milagro que no les diera un latigazo a todos. Capítulo 12. Snape permaneció en el laboratorio hasta que Lily le envió un mensaje indicando que necesitaba entrar porque Hugo ya estaba en casa y pronto iban a cenar. Hambriento y deseando desesperadamente que los niños estuvieran tan ocupados llenándose la boca para hablar, el Slytherin limpió y luego se dirigió a la casa. Al menos Hugo estaría allí, se recordó Snape, tratando de mejorar su humor, una persona relativamente cuerda que también podría interferir por él. Y ese chico Riley parecía bastante normal. Cuando entró, Snape echó un vistazo a Bunny, que estaba saltando por la cocina mientras hablaba a 1000 por hora, y sacudió la cabeza, hablando sin pensar. Bunny realmente le sienta bien. Es incluso más molesta que la pequeña Bunny Foofo. La chica se detuvo en seco y su atención se centró inmediatamente en él. ¿Quién es el conejito Foofo? Snape se dio cuenta al instante de lo absurdo de sus palabras y maldijo mentalmente. Nadie. Sin tragárselo ni por un momento, Bunny corrió hacia Snape, envolvió sus bracitos alrededor de su pierna mientras lo miraba suplicante, rogándole que le dijera quién era el pequeño conejito Foofo. Y él intentó, como intentó quitársela de encima, pero ella simplemente se movió con él cuando se acercó a Lily, exigiéndole que quitara al niño de su pierna. Con los labios crispados, Lily apenas pudo contener una sonrisa ante la imagen que formaban los dos. Simplemente dile de quién estabas hablando y te dejará ir. Este conejo es de un viejo programa de televisión Muggle o algo así. Me suena familiar. Es una canción o un poema. No recuerdo cuál. Y no lo recuerdo bien, así que no puedo decirte cómo va aunque quisiera, le informó a Bunny, quien le dirigió una mirada terca de sí, ¿lo recuerdas? Y tenía razón, en realidad recordaba muy bien la canción, ya que se la había enseñado la abuela de la pelirroja, que obviamente encontraba muy divertidas sus circunstancias actuales. Pero no había forma de que fuera a cantar esa maldita cosa. De ninguna maldita manera. Dejaría que Lily experimentara con él primero. ¿Qué está pasando? Preguntó Riley mientras entraba a la habitación con Oney sentada en su cadera, habiendo notado el hecho de que al nuevo asistente de su tía no le gustaban mucho los niños y, por lo tanto, probablemente no le gustaba que Bunny estuviera colgado de él. Riley, ¿sabes quién es el pequeño conejito Foofo? No estaba dispuesta a dejar ir a Snape todavía. Bunny le envió una mirada interrogativa a su sabio y omnisciente hermano mayor. Fue un eufemismo enorme decir que estaba decepcionada cuando él no pudo contarle sobre el conejito. A ella le encantaban las canciones sobre conejitos y el hombre no estaba dispuesto a cantársela, lo que ella pensó que era muy malo de su parte. Y ella se lo dijo. Me han llamado cosas mucho peores, le informó Snape, sin estar dispuesto a admitir que había tenido un poco de éxito en hacerlo sentir culpable. Deberías preguntarle al tío Hugo, sugirió Riley, distrayendo a su hermana de su puchero. Estoy seguro de que él lo sabe o podría averiguarlo. Hugo también fue llamado a la cocina y resultó que el joven sí conocía la canción de Little Bunny Foofo. De hecho, Hugo conocía varias variaciones de la misma, pero eligió la más sencilla para cantársela a Bunny, quien inmediatamente corrió hacia su ahora tío favorito para convencerlo de que se la cantara una y otra vez para que ella también pudiera aprenderla. Maldiciendo el hecho de que él mismo había provocado todo esto, Snape miró a Lily con una mirada suplicante en sus ojos. Mátame ahora. ¿Quieres comer primero tu pastel de pollo? ¿Tengo que comerlo con ellos? Sí. Snape tuvo que pensarlo por un momento antes de decidir que sí, quería comer su pastel de pollo primero. La cena podría haber sido mucho peor, afortunadamente Lily era una cocinera increíble y los niños estaban ansiosos por atiborrarse ya que sus padres eran apenas adecuados en la cocina. Eso no impidió que Bunny hablara sin parar mientras sacaba cada rodaja de zanahoria de su pastel de pollo con un tenedor y luego las comía antes de comerse el resto, ya que era un conejo y a los conejos les gustaban más las zanahorias.
Oney no hablaba en absoluto a menos que le hablaran y Riley sabiamente dejó a Snape solo y solo habló con los miembros de su familia. Fue durante el postre que Bunny anunció que quería jugar al pequeño conejito Foo después de que terminara la cena. Oney sería el hada buena, lo que significaba que necesitaría ratones para golpearle la cabeza. La niña miró fijamente a aquellos que aún no tenían asignado un rol. Snape le lanzó a Lily una mirada que prometía horrores incalculables si no lo sacaba de allí. Podemos decorar algunas almohadas redondas para que parezcan ratones, sugirió Lily, pues no iba a permitir de ninguna manera que se crearan ratones gigantes en su casa. De esa manera, podrás golpearlos en la cabeza tantas veces como quieras. Esto le pareció aceptable a Bunny, a quien le pareció una idea genial decorar las almohadas para que parecieran ratones. ¿Mi papá me preparó un vestido de hada?, preguntó Oney en voz baja, que también quería jugar el juego que había ideado su hermana. Lily no creía haber visto un vestido de hadas en el bolso de la niña, pero prometió que encontraría algo adecuado para que la niña lo usara para que pareciera uno real. Así que después de la cena los hombres se encargaron de ayudar a las niñas a decorar almohadas mientras Lily subía a buscar en su propio armario algo que Oney pudiera usar para su disfraz, ya que su hermano no había empacado un vestido para ninguna de las niñas que fuera lo suficientemente justo. Snape, por supuesto, no quería ayudar, pero Hugo lo convenció de que lo hiciera, convenciendo al Slytherin de que no estaría avergonzando sus genes de rudos y todo lo que hacía era mantener sus ojos en Oney y Bunny. Como Bunny tenía un sombrero con orejas de conejo, ya estaba lista para su papel y ella y su hermana solo estaban practicando la canción. De todos modos, Snape se alegró mucho cuando Lily volvió a entrar en la habitación hasta que vio lo que le ofrecía a Oney para que la niña se lo pusiera como disfraz. A la distancia probablemente parecería un vestido de verano de niña, pero de cerca era evidente que era una camisola celeste de mujer. Y usando su brillante cerebro para hacer algunos cálculos rápidos, Snape enseguida tuvo una buena idea de cómo se vería Lily con él puesto. Y lo poco que probablemente cubriría dado el tamaño de sus pechos. Oh, maldita sea. ¿Por qué él? Afortunadamente, Lily no pareció darse cuenta mientras ayudaba a Oney a ponerse la camiseta sobre su ropa y luego dio un paso atrás para dejar que las chicas jugaran su nuevo juego. Lily se sentó junto a Snape y le sonrió, sin darse cuenta de que solo estaba añadiendo más insulto a la herida. Normalmente diría que me debes una por salvarte de pasar un par de horas recibiendo golpes en la cabeza, pero creo que ya has sufrido suficiente. No tienes idea. En realidad no lo hacía, pensó Lily mientras le daba unas palmaditas en la mano en señal de compasión. Ella había sido la más pequeña, así que nunca había sido hija única. Y aunque lo hubiera sido, tenía tantos primos que nunca había estado sola a menos que quisiera. Sufrir ciertamente no era la palabra que usaría cuando se trataba de jugar con su familia, pero había sido lo suficientemente consciente de sí misma a veces como para sentir que a veces volvía un poco locos a los miembros mayores de su generación. Había estado haciendo estallar cosas durante mucho tiempo. Me voy a mi habitación. Estar tan cerca de ella de repente se convirtió en una auténtica tortura, especialmente cuando olía a su pastel de pollo. A él realmente le encantaba su pastel de pollo. Te extrañaré terriblemente mientras no estés, le aseguró, sonriendo mientras pestañeaba hacia él. Una vez más no pudo salir de allí lo suficientemente rápido. Español fue realmente algo bueno que ya se hubiera dado cuenta de que sería una mala idea empezar algo con Seth, pensó Lily horas después. Después de todo, incluso si técnicamente no estaba muerto y no tenía la edad suficiente para ser su abuelo, ni siquiera le gustaban los niños. ¿Cómo podía interesarse seriamente por un chico al que no le gustaban los niños? Su necesidad de caos exigía que tuviera al menos 4 ella misma y si se obsesionaba con su sexy Slytherin, eso definitivamente no sucedería. El hecho de que hasta ahora su invitado en la casa fuera el único hombre que realmente la fascinaba y la desafiaba, y mucho menos que pareciera entenderla, era irritante como el infierno, pero todavía era joven. Tenía que haber otros maestros de pociones atractivos y sexys por ahí que podrían pensar que estaba un poco loca, pero que aún así se quedarían. Por supuesto, Seth solo seguía por ahí porque se quedaba con ella o con sus padres, pero podría haberse suicidado si realmente hubiera querido. No dudaba que el hombre tuviera las pelotas para suicidarse. ¿Y por qué estaba pensando en eso otra vez? El hecho de tener a las niñas y a Riley cerca la había hecho pensar en las familias y en lo mucho que envidiaba a sus hermanos las suyas. Quería tener su propia familia numerosa, aunque era demasiado joven para tener problemas con el reloj biológico.
Probablemente era algo temporal, una combinación de tener a un chico atractivo que no era pariente suyo en su casa junto con los niños. Pero seguro que había sido lindo, pensó Lily mientras entraba en su dormitorio y observaba a Riley peinar el cabello de Bunny con harapos para que estuviera rizado para el día siguiente. Y verlos interactuar con los patronus de sus padres la había reducido a un montón de baba, al escuchar a los animales brumosos desearles buenas noches a los niños, ambos con un sonido como si sus voces roncas y enfermas fueran a desaparecer en cualquier momento. Arroparlos prácticamente la había acabado, al verlos a los tres debajo de las sábanas en el sofá que tenía y que se convertía en una gran cama tamaño king, que era lo suficientemente grande para una adolescente delgada y dos niñas pequeñas. Oney no podía dormir sin su hermano cuando no estaban en casa. Tenía serios problemas de separación que su familia aún estaba solucionando. Y como ya lo tenía en la mano, Lily decidió que se pondría la camisola azul para dormir y que le añadiría unos pantalones cortos de algodón para cubrirse la mitad inferior del cuerpo. Una vez hecho esto, guardó su ropa en el cesto de la ropa sucia y luego pensó en lo que iba a hacer con ella misma. Estaba demasiado despierta para dormir, pero no tenía ganas de hacer nada en particular. Tal vez debería darse un baño en lugar de eso. Lily giró la cabeza al oír que llamaban a la puerta, enarcó una ceja y se acercó a abrirla. Una sonrisa se dibujó naturalmente en su rostro ante el inesperado visitante. ¿A qué debo el placer, señor Slytherin? De acuerdo, había subestimado el tamaño de sus pechos, eso fue todo lo que Snape pudo pensar mientras se olvidaba por completo de por qué estaba llamando a su puerta en primer lugar. El encaje en la parte inferior de su camisola rozaba su ombligo en lugar de simplemente cubrirlo. Y esta vez no llevaba sujetador, lo que hacía que sus atributos fueran mucho más evidentes y vaya, estaba muy bien formada. Estaba acostumbrada a que la gente le mirara los pechos, los hombres eran estúpidos cuando se trataba de unos de su tamaño, pero no pudo evitar retorcerse un poco por el hecho de que fuera Seth el que le miraba. No era del tipo que dejaba que sus hormonas se apoderaran de él, así que debía gustarle mucho lo que estaba mirando para quedarse sin palabras. Por otra parte, el tipo había pasado sin sexo lo que probablemente era un tiempo muy largo. Pensar que era solo ella probablemente era su considerable ego el que hablaba, se recordó Lily. Lo que no cambiaba el hecho de que se estaba poniendo más que un poco caliente y molesta bajo su mirada, pero bueno, ella era solo humana. Y sabiendo lo enojado que estaría por esto más tarde, Lily decidió que tendría que comportarse como una adulta y retomar el tema de la conversación. Seth, ¿necesitabas algo? Ambos pensaron simultáneamente que realmente podría haberlo expresado mejor. Snape miró por encima de su hombro, ya que no quería mirarla a los ojos, y su voz tenía un matiz de fría indiferencia. No se me había ocurrido antes que si yo dormía en tu habitación de invitados los niños tendrían que dormir abajo. Lily sonrió, comprendiendo que estaba empezando a entender. No te preocupes, Seth, el sofá se convierte en cama y están tan cómodos como los insectos debajo de una alfombra allí abajo. Incluso si la habitación de invitados estuviera disponible, elegirían el sofá cama para poder estar juntos. Riley no soportaría estar separada de ellos si tú estás en la casa y a Oney tampoco le gustaría. Duerme tranquilo, no van a dormir en el suelo ni en nada parecido porque tú estás aquí. ¿La chica callada también fue maltratada en su última casa? Se negó a llamar a la chica cariño, simplemente eso no estaba sucediendo. Lily negó con la cabeza. No. A ella le gusta que Riley esté con ella tanto como sea posible. Sus padres murieron en un accidente de coche el año pasado y ella fue puesta en el mismo hogar de acogida que Riley. Él la cuidó y cuando decidieron trasladar a Riley a otro hogar porque se estaba haciendo demasiado mayor para los padres de acogida con los que había estado, bueno, Oney se asustó y, como resultado, dejó claro que era una hija de muggles. Llamaron a los chicos habituales para que se ocuparan de la situación y uno de ellos es amigo de mi hermano. Cuando se enteró de la situación, bueno, él sabía que Bunny había estado pidiendo un hermano mayor para Navidad y vio lo bien que se llevaba Riley con Oney. Sabía que no había forma de que Riley y Oney pudieran permanecer juntos, y ella tenía la misma edad que Bunny, así que le avisó a Ali y le preguntó cómo se sentiría si los aceptara a ambos a pesar de la falta de magia de Riley. El resto, como dicen, es historia. Uno pensaría que los suegros de tus cuñados tendrían mucho que decir sobre la introducción de un muggle en la familia. Sí, lo hicieron. Pero Bunny lo ama y los tiene a todos bajo su control. Es muy divertido de ver. Mi papá y mi tío Ron piensan que es lo más gracioso que existe.
Snape pensó que era una gran suerte que Bunny fuera de carne y hueso, de lo contrario las cosas podrían haberse puesto muy feas. Como era de esperar, la chica no tenía ningún parentesco de sangre en el lado patriarcal, por lo que el hecho de que hubiera podido manipular a los hombres de esa familia para que aceptaran a Riley sugería que los hombres se habían vuelto muy seniles con la edad o que Bunny se había negado a callarse hasta que sus nuevos hermanos fueran aceptados en la familia. Se inclinaba por la última explicación. Ya veo. Quiso preguntar por Riley también, pero no lo hizo porque sabía cómo se sentiría él en el lugar del chico, no queriendo que otros supieran de sus asuntos personales. Había hecho todo lo que estaba en su poder para ocultar su propio abuso, porque la compasión y las miradas que habría recibido de los que lo rodeaban habrían hecho que su situación fuera mucho más insoportable. Había odiado ver la compasión y la piedad en los ojos de su Lily cuando era un niño, incluso cuando se había regodeado en el hecho de que ella se había preocupado lo suficiente como para sentirlas por él. Demasiadas veces se había preguntado si eran esos sentimientos los que la habían mantenido a su lado tanto tiempo. La mujer que lo observaba con sus suaves y cálidos ojos castaños probablemente también sabía demasiado sobre su pasado. Su padre le habría contado las cosas que había visto durante esa maldita lección de oclumancia y en los recuerdos que le había dado a Potter antes de morir. ¿Quiero saber lo que estás pensando? No, y me voy ahora. Está bien, entonces, sé todo oscuro y misterioso. De todos modos, va con tu nuevo look. Sintiendo que el hombre estaba una vez más perdido en sus pensamientos, esta vez sobre lo que había hecho que sus escudos cayeran sobre sus ojos para ocultarle esos pensamientos, Lily dio un paso hacia adelante y, apoyando sus manos sobre sus hombros, se puso de puntillas para darle un rápido beso en la mejilla. Buenas noches, Seth. Dulces sueños. Echando la cabeza hacia atrás, Lily instintivamente encontró la mirada del hombre. El aire abandonó sus pulmones mientras los miraba fijamente y se dio cuenta de lo cerca que estaba de él. Y que él era tan consciente de ella como ella de él. Se quedaron congelados juntos durante varios segundos, ambos incapaces de romper el contacto visual mientras intentaban que sus cerebros volvieran a funcionar y recordaran a sus hormonas quien mandaba. Y cuando sus cerebros finalmente registraron lo peligrosa que era su situación actual para su bienestar personal, ambos se alejaron un paso del otro. Snape abandonó la habitación sin decir palabra segundos después. Lily no podría haber dicho cuánto tiempo permaneció donde él la había dejado, dividida entre sentirse aliviada y desear que regresara.